Para capturar la pronunciación del usuario, usamos el evento después de obtener el texto del componente de reconocimiento de voz. Creamos un bloque condicional doble que compare el contenido de la variable result obtenida por el componente cuando el usuario pronuncia contra el contenido de la variable global word mostrada en la pantalla. Para asegurar que la comparación se realice correctamente, utilizamos el bloque upperCase que convierte a mayúsculas ambos contenidos. Recordemos que nuestra lista de palabras fue digitada con mayúscula inicial y el contenido de result puede variar entre mayúsculas y minúsculas de acuerdo al tipo de palabra. Esto puede verificarlo usando el notificador. Si la condición es verdadera, palabra bien pronunciada, entonces se muestra la retroalimentación tomada aleatoriamente de la lista de mensajes positivos. Pero si se evalúa como falsa, mal pronunciado, se muestra la retroalimentación aleatoria desde la lista de mensajes negativos. Ahora, probemos nuestra aplicación y veremos si realiza lo programado. El contador de aciertos y errores se implementa a partir de dos variables globales que hemos nombrado hit y fail, ambas inicializadas en 0. Construimos una instrucción contador que incrementa en 1 la variable de aciertos hit cada vez que el usuario pronuncia correctamente una palabra. Esta misma instrucción contador la usamos cambiando la variable por fail para cuando pronuncie incorrectamente. Creadas las variables contadores, nos ocuparemos de crear un procedimiento que visualice sus valores. El procedimiento showsCurve, mostrar puntaje, une el texto adecuado al contenido de la variable de aciertos o de errores, según sea el caso, y lo asigna a la etiqueta correspondiente. Este procedimiento debe ser invocado cada vez que se lanza el reconocimiento de voz y colocado fuera de la estructura condicional. Al probar la aplicación, vemos que ya muestra el puntaje correspondiente. ¿Qué sucede con las palabras pronunciadas correctamente? Lo ideal es que no se vuelvan a mostrar en la pantalla. Para lograr esto, creamos el procedimiento updateWordList, actualizar lista de palabras. Este procedimiento verifica si la lista de palabras no está vacía y elimina de ella aquella que el usuario haya pronunciado correctamente. Nos apoyamos en los bloques de lista remover e índice para lograr el objetivo propuesto.
Para completar este proceso, colocamos el llamado al procedimiento dentro del condicional para que se ejecute cada vez que se pronuncia correctamente una palabra. Y cuando ya no haya palabras para pronunciar, pues habremos llegado al final del entrenamiento y será necesario amablemente notificarle al usuario. Para este propósito creamos el procedimiento Game Over, que usa el notificador para mostrar una alerta con el título y mensajes adecuados. Para finalizar, vamos a realizar algunos ajustes al evento tocar del Canvas. Primero agregamos un condicional que permite verificar si la lista de palabras no está vacía. Si no lo está, extraemos aleatoriamente la palabra y la almacenamos en la variable global word. También habilitamos el temporizador que controla el reconocimiento de voz. Observe la posición del llamado al procedimiento drawWord y la instrucción para mostrar la retroalimentación. Si la lista está vacía, asignamos un mensaje de finalización a la variable global word y llamamos al procedimiento Game Over. Muy bien, hemos llegado al final de este tutorial y te dejamos algunos retos para expandir la funcionalidad de esta aplicación. Hasta pronto.